¿Qué está pasando entre los hipotecados españoles? ¿Por qué durante los últimos 2 años se ha acelerado la amortización anticipada de hipotecas en nuestro país? Veámoslo. En vídeos anteriores ya hemos explicado que las entidades financieras españolas, los bancos españoles, están remunerando el ahorro líquido de los ciudadanos, el ahorro que los españoles mantienen en depósitos bancarios, a tipos de interés no solo mucho más bajos que el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo, sino también más bajo que el tipo de interés al que otras entidades financieras europeas están remunerando sus depósitos. Por ejemplo, el tipo de interés promedio que abonan los bancos de la eurozona por sus depósitos a un año se ubicó en el mes de febrero de 2024 en el 3,2%, mientras que en España fue del 2,37%, es decir, casi un punto porcentual más bajo. Y la diferencia aún es más acusada con respecto a los tipos de interés de los depósitos de otras entidades europeas. En Italia los depósitos a un año pagan en promedio el 3,72%, en Malta el 3,73% y en Estonia el 3,75%. Y también hemos explicado en vídeos anteriores que las causas de este fenómeno son muy diversas. Primero, el exceso de liquidez que existe en la banca española. Segundo, la baja competencia que existe dentro del sector bancario español y por tanto la capacidad que tienen los bancos para comportarse de manera monopolística. En tercer lugar, el impuesto sobre la banca que aprueba el gobierno de PSOE-Sumar en el año 2022. Y en cuarto lugar, y también, la falta de sofisticación financiera de muchos ahorradores españoles que, aún disponiendo de la opción de invertir en otros instrumentos de ahorro a corto plazo, líquidos y seguros, como puede ser la deuda pública, los fondos monetarios o los depósitos de otras entidades bancarias europeas, todos los cuales abonan tipos de interés apreciablemente más elevados que los tipos de interés de la banca española, prefieren mantener sus ahorros infrarremunerados en los depósitos de la banca española. Por supuesto, hay ahorradores españoles que están dispuestos a asumir riesgos sobre su ahorro y que, en ese caso, pueden aspirar a obtener rentabilidades más altas a través de otros activos financieros, como puedan ser los bonos corporativos, como pueda ser la renta variable o también algunos activos reales como el oro o Bitcoin. Pero el ahorrador conservador que no quiera exponerse a riesgos no tiene ninguna de estas opciones abiertas, simplemente están fuera de su radar. Y ese ahorrador conservador, que no quiere asumir riesgos, pero que desde luego preferiría obtener una mayor rentabilidad sobre el ahorro que desee mantener en liquidez, ese ahorrador conservador, en términos promedio, está obteniendo una rentabilidad baja en comparación, en relación, con lo que podría estar consiguiendo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. La entidad que apadrina este vídeo, Raisin, ofrece en su página web un comparador de depósitos entre diversas entidades europeas, depósitos que podéis contratar a través de la propia Raisin. Y en este comparador de depósitos, las diferencias con los tipos de interés de los bancos españoles son clamorosas. Por ejemplo, ahora mismo, depósitos a un año de 20.000 euros. El Payrai, un banco de Letonia, está ofreciendo para estos depósitos un tipo de interés del 3,65%. El banco italiano Banca Progetto está ofreciendo ahora mismo el 3,6% sobre depósitos bancarios a un año de 20.000 euros. El banco portugués, nuestro vecino Haitong, está ofreciendo ahora mismo el 3,55%, el mismo tipo de interés que otro banco italiano, Autobank. Otro banco portugués, Valle Europa, está ofreciendo el 3,5% sobre depósitos a un año de 20.000 euros. Y dos bancos suecos, Klarna y TF Bank, están ofreciendo el 3,47% y 3,45% sobre sus depósitos en euros. Todos estos depósitos bancarios que he mencionado y que están ofreciendo tipos de interés a un año sustancialmente por encima de los que ofrecen los bancos españoles están, a su vez, garantizados por el respectivo Fondo de Garantía de Depósitos Nacional, de Lituania, el de Italia, el de Portugal o el de Suecia. Y todos ellos, como ya he dicho, los puedes contratar a través de Raisin. Si quieres obtener más información sobre Raisin, sobre los servicios que ofrece, sobre su comparador de depósitos,
la podrás obtener pinchando el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, tan bajos son comparativamente los depósitos que ofrecen los bancos españoles en relación con el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo o con respecto al tipo de interés que ofrecen otros bancos europeos, que hay un subconjunto de españoles que sí tienen, digámoslo así, el privilegio de poder invertir sus ahorros conservadores a través de bancos españoles a tipos de interés similares a los que abonan otros bancos europeos o a los que abona el Banco Central Europeo. Y ese subconjunto de españoles que tienen el privilegio de invertir su ahorro conservador a esos altos tipos de interés, lo están aprovechando muy mucho. ¿Y quién es ese subconjunto de españoles que tienen el privilegio de invertir su ahorro conservador a altos tipos de interés? Pues los hipotecados a tipos de interés variables. Imaginemos que yo soy un hipotecado a tipo de interés variable y que tengo 20.000 euros ahorrados. Ahora mismo un banco español a lo mejor me ofrece un depósito a plazo fijo a un año del 2% sobre esos 20.000 euros ahorrados. Sin embargo, al mismo tiempo, estoy pagando sobre mi saldo hipotecario vivo un tipo de interés que puede estar en el 4,5%. Por tanto, si yo tengo 20.000 euros ahorrados y el banco me paga muy poco por invertirlo en un depósito a plazo, y en cambio, si yo opto por amortizar anticipadamente mi hipoteca, sobre la que estoy pagando un tipo de interés del 4,5%, lo que consigo es dejar de pagar durante este año un 4,5% sobre ese saldo amortizado de 20.000 euros, ¿cuál será el mejor destino posible de mis ahorros? ¿El depósito bancario a un año o la amortización parcial de mi hipoteca a tipo de interés variable? Pues desde luego lo que me ofrecerá mayor rentabilidad a un año vista es amortizar mi hipoteca a tipo de interés variable. Esta estrategia financiera no es que esté exenta de problemas. Si amortizo mi hipoteca a tipo de interés variable, luego no podré disponer de ese dinero, los 20.000 euros en el ejemplo anterior, en caso de que lo necesite. En cambio, si invierto en un depósito a un año, al cabo de un año recuperaré ese dinero y podré hacer disposición de él, ya sea para volver a invertirlo o ya sea para hacer frente a algún gasto que tenga que atender en ese momento. Pero claro, si el diferencial de tipos de interés entre lo que me ahorro de pagar en la hipoteca y lo que me remunera el banco por invertirlo en un depósito a plazo fijo es muy grande, y en estos momentos en España lo es, pues entonces cada vez más gente se lanzará a amortizar parcialmente su hipoteca a tipo de interés variable. Y esto justamente es lo que constata el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera. Atención a este gráfico del Banco de España. En este gráfico se divide a la población hipotecada española en quintiles de ingresos, desde el 20% más pobre al 20% más rico. Y para cada quintil se recoge el porcentaje de las hipotecas a tipo de interés variable que fueron amortizadas anticipadamente en el primer semestre de 2022, en el segundo semestre de 2022, en el primer semestre de 2023 y en el segundo semestre de 2023. Y lo que observamos son dos cosas. Lo primero, que todos los quintiles de renta van amortizando crecientemente su hipoteca conforme pasa el tiempo. Es decir, conforme le revisan el coste de financiación de su hipoteca a tipo de interés variable y conforme los tipos de interés que la banca española abona sobre sus depósitos se mantienen en niveles muy bajos, mayor es el incentivo, mayor es el empuje a amortizar parcialmente su deuda hipotecaria. Y por otro lado, lo que observamos es que las familias con ingresos altos, y que por tanto presumiblemente tienen más volumen de ahorro ocioso, son las que amortizan un mayor porcentaje de su hipoteca a tipo de interés variable conforme transcurre el tiempo. En suma, dentro de la economía española existen bolsas de ahorro cuyos titulares quieren invertir de manera conservadora, obteniendo una rentabilidad sin asumir demasiados riesgos.
El vehículo tradicional para hacer este tipo de operaciones son los depósitos bancarios. Sin embargo, en el actual contexto de altos tipos de interés, los depósitos bancarios españoles no ofrecen rentabilidades significativas. Y esos ahorradores conservadores españoles, en lugar de explorar otras alternativas fuera de los depósitos bancarios tradicionales, la deuda pública, los fondos monetarios, los depósitos en entidades extranjeras, acuden en la medida de lo posible a seguir rentabilizando su ahorro dentro de aquel banco con el que están trabajando. Es decir, dedican su ahorro a amortizar anticipadamente la hipoteca que mantienen con su banco. Parece que su horizonte de vehículos de inversión se reduzca a las relaciones que mantienen con su banco, como si no hubiese nada más allá. Y mientras muchos españoles mantengan esta mirada tan estrecha en relación con el mundo de la inversión, obviamente los bancos españoles, que tienen hasta cierto punto una clientela cautiva, por mucho que se la maltrate financieramente, pues seguirán explotando su capacidad de obtener beneficios monopolísticos. Y esto lo consiguen, por ejemplo, remunerando los depósitos a tipos de interés mucho más bajos que otras entidades europeas. Por tanto, ahorradores conservadores españoles, ampliad vuestro horizonte inversor.